Buenos días, mis hermanos. En esta mañana vamos a compartir el capítulo de Éxodo 31. Como miramos el día de ayer, nos decía Liliana que Dios preparó todo y todo lo hizo en orden y todo a su tiempo. ¿Por qué? Porque sencillamente porque Dios es un Dios de orden. Y también nos decía que Él mandó que hicieran las cosas tal como Él quería. ¿Y qué mandó hacer? Entre ellas, el altar del incienso, la pila de bronce, el aceite de la unción. Todo esto tenía que hacerse tal y como Dios lo mandaba, con sus medidas. Y si miramos, Él siempre hacía las cosas como Él las mandaba. Para el día de hoy tenemos el tema que es Dios da espíritu de sabiduría. Y para ello leamos Éxodo 31, del 1 al 6, por favor, pastor. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Urí, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en otro arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en sacrificio de piedras para engrastazarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Ioleb, hijo de Ahisab, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo el sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces miramos que dice que Dios escogió dos personas en ese tiempo y que les dio espíritu de sabiduría y de arte y de ciencia. Hoy en día, si nos damos cuenta, cuando Dios escoge a una persona, también la dota de esos dones de sabiduría, de ciencia. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que cuando Dios llama a un siervo, cuando Dios llama a un pastor, tiene que tener estos espíritus. Porque de lo contrario, si no tiene estos espíritus, ¿qué es lo que hacen? Simplemente nombran pastores a dedo. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente coger, bajar de internet, copiar la prédica de otros pastores y darlas al pueblo. Yo digo, ahí sí hay sabiduría. No estamos dejando que el Espíritu de Dios hable por nosotros, entonces debemos de pedirle, si tú en tu corazón deseas ser un pastor, una pastora, pídele al Señor que te dé ese espíritu de sabiduría y espíritu de ciencia. ¿Para qué son esos espíritus? Ahora sí. Miremos qué nos dice Isaías, por favor, pastor, capítulo 11, 1 y 2. Y ahí nos damos cuenta cómo iba a ser el reinado del Mesías, de Jesucristo que iba a venir. Sí. Isaías 11, 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces, ¿qué espíritu le iba a dar el Señor a Jesucristo? Dice que le daría el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Y ese espíritu de temor a Jehová es el que debemos anhelarnos siempre. Porque el día que perdamos el espíritu de temor a Jehová, lo perdemos todo. Porque ya no nos importa pecar. Porque ya no nos importa hacer cosas indebidas. Entonces debemos pedirle al Señor que siempre tengamos ese espíritu de temor a Jehová. Que tengamos el espíritu de inteligencia, de sabiduría y de conocimiento. Vamos a mirar 4 punticos muy especiales que nos explica qué es el espíritu de sabiduría. Cómo opera el espíritu de sabiduría, cómo se define y cómo ser llamados por Dios. Miremos entonces el primero. Dice, ¿qué es sabiduría? Es la capacidad que otorga Dios a las personas. Sabiduría es la capacidad que nos otorga Dios a las personas para poder actuar. ¿Y cómo opera? Dice, para comprender la verdad divina. Entonces nos da la sabiduría, ¿para qué? Para que comprendamos la palabra de Dios, para que la demos a conocer. Si yo tengo espíritu de sabiduría, entonces
podré entender la palabra de Dios. ¿Qué pasa con una persona que muchas veces nos encontramos, dicen, no, yo cuando no conocía de Dios, yo leía y leía y leía, y es más, a mí me cansaba leer porque tantas letras yo sabía decir y no entendía nada. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no tenía ese espíritu de sabiduría, porque no operaba en mí ese espíritu de sabiduría para poder entender la palabra. Muchas veces hay personas que así sean abogados, estudiosos, pero si no tienen espíritu de sabiduría, no va a operar en ellos ese don que Dios nos da para entender la palabra de Dios. Si tú recuerdas en el pasado, cuando tú no conocías nada absolutamente del Señor, y algún día pusiste a leer la Biblia, ¿la entendías? Yo te pregunto. No la entendíamos y es por eso. Entonces, mire, qué hermoso pedirle al Señor todos los días ese espíritu de sabiduría. Salomón, ¿qué era lo que le pedía al Señor? Sabiduría. Y debemos pedir la sabiduría no solamente para entender la palabra de Dios, sino para nuestra propia vida. Debemos pedir esa sabiduría para actuar en el hogar, como actúas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Debemos pedirle al Señor sabiduría para actuar. ¿Qué pasa con un esposo cuando llega a la casa cansado de trabajar? Nos vamos a hacer una película en este momentico y piensa tú qué pasa con una persona que no conoce de Dios, que es una persona del mundo y llega cansado de trabajar. ¿Cómo llega a la casa? ¿Contento? No, muchas veces llega como un ogro. Abre la puerta, tiró la puerta y se entró. ¿Por qué? Precisamente porque no está operando en él el espíritu de sabiduría para actuar. Ese esposo no se da cuenta que él llega cansado, pero no entiende también que su esposa estuvo trabajando en su casa, que estuvo barriendo, que estuvo lavando, que estuvo cocinando, y tampoco la entiende. Entonces, como esposos, ya teniendo conocimiento del Señor, ya teniendo conocimiento de su palabra, ¿qué es lo que debemos hacer? Como esposos y como esposas, entender que esa persona tal vez tuvo problemas en su trabajo y también entender a la esposa que tal vez tuvo problemas con sus hijos, que no los entendió. Entonces ahí debemos pedir espíritu de sabiduría. Entonces, como dice la pastora, cuando tomamos la decisión de servirle a Dios, Dios nos dota de cada una de las cosas que necesitamos para servirle. No podemos servirle de cualquier manera, es hacerlo de manera diligente, de manera eficiente. Por eso Dios mismo se encarga de darnos cada una de las herramientas que necesitamos para poder trabajar, para poderle servir. Una vez que tenemos la capacidad de entender, Dios nos dota de más capacidades, dice, de aplicar a nuestras vidas. Miremos Proverbios capítulo 2, 1 al 6, por favor, pastor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces el 6, mire, es importante, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca sale el conocimiento y la inteligencia. Cuando un cristiano asiste a un estudio bíblico, si está enfocado en lo que quiere aprender, va a poner toda la atención y va a obtener, ¿qué? Conocimiento. Y ahí va a obtener, ¿qué? Sabiduría. Entonces, mire, aquí, gracias a Dios, tenemos muchos espacios donde los líderes se capacitan. ¿Y qué están obteniendo? Conocimiento. Si tú te pones a hacer un resumen y te pones a recordar cómo llegaste a la iglesia y cómo estás en este momento, yo te pregunto, ¿has obtenido sabiduría? ¿Tienes conocimiento? ¿Ha valido la pena que tus pastores se hayan esforzado enseñándote? Porque de lo contrario, venimos solamente por cumplir, venimos solamente porque nos miren, solamente por figurar, solamente por estar en un cargo.
Y eso no le agrada a Dios, eso no es sabiduría de Dios. Cuando vas a comprar una casa, en tu área que quieres comprar una casa, ¿qué le tienes que pedir al Señor? Sabiduría para comprar esa casa, si te conviene, si no te conviene. Porque muchas veces hacemos negocios sin consultar a Dios. ¿Cuántas veces te has metido en negocios que tal vez te han causado lágrimas, que tal vez no eran, que tal vez no tenías que hacerlos? ¿Cuántas veces en nuestra vida lo hacemos? ¿Cuántas veces nos vamos a un almacén de ropa y compramos ropa innecesaria? Y después llegamos a la casa y decimos, ay, no me gustó, no me quedó bien. ¿Por qué? Porque no tenemos sabiduría para actuar. Entonces, mire, para todas nuestras áreas de la vida debemos pedir esa sabiduría del Señor, esa sabiduría que viene de lo alto. Decirle, Dios, dame todos los días sabiduría para actuar. Cada día que tú te levantes, pídele al Señor sabiduría, así como lo hacía el rey Salomón. Si él siendo rey hacía eso, ¿y nosotros quiénes somos para no poderlo hacer? Entonces, para cualquier actividad en nuestra vida, necesitamos esa sabiduría. Recuerde, sabiduría de Dios, porque también hay sabiduría humana, nuestro propio intelecto, nuestra propia capacidad. La inteligencia humana la podemos desarrollar a través de muchos ejercicios mentales, pero la sabiduría solamente proviene de Dios. Ese qué hacer y qué no hacer en el momento oportuno y cuando conviene, solamente lo da Dios. Por favor, miremos que nos dice Proverbios 2, del 6 al 7. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, ¿a quién le da sabiduría el Señor? ¿A los que van por un camino torcido? ¿A los que no cumplen las cosas del Señor? No. Dios da sabiduría, dice, al recto de corazón. ¿Y quién es esa persona recta de corazón? Esa persona recta de corazón es aquella que cumple los mandamientos que nos ha dejado el Señor, aquella que cumple lo que Dios le agrada, aquella que no se contamina, aquella que no anda buscando deleites y placeres de la carne, aquella que ha renunciado a los deleites de la carne, a la fornicación, al adulterio. A esas personas le da Dios espíritu de sabiduría. Porque si una persona no tiene el espíritu de sabiduría, ¿qué pasa? Comete pecado y cae en pecado. Entonces, por eso yo les invito que todos los días pidamos espíritu de sabiduría para actuar en las diferentes áreas de nuestras vidas. Muchas veces tenemos debilidades como seres humanos, es verdad, pero pidámosle sabiduría. Y tú debes entender cuándo puedes caer y cuándo no puedes caer. Pídele a Dios que te dé sabiduría. Por favor, miremos que nos dice Isaías 8, 9, 10 y 11. Isaías 8, 9, 10 y 11. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejana tierra, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Preferid palabras y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo, de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de ese pueblo, diciendo. Entonces, miren, nos damos cuenta que Dios está siempre pendiente de nosotros para hacernos caminar por el camino recto, por el camino correcto. Dios nos da libertad y nos da el libre albedrío. ¿Por dónde quieres caminar tú? ¿Te quieres torcer? ¿A quién quieres servirle? ¿A Dios o al diablo? ¿De quién quieres deleitarte? ¿De tu carne o del Espíritu Santo de Dios? Dios nos da esa libertad para que lo hagamos, para que actuemos de esa manera. Entonces, como nos explica la pastora, la sabiduría es fundamental en cada una de nuestras áreas. Cada una de las decisiones que debemos tomar debe estar
llevado por esa sabiduría que viene de parte de Dios. Muchas veces como seres humanos no sabemos exactamente qué cosa nos conviene para nosotros, pero Dios a través de su sabiduría es quien nos guía y es quien nos orienta. En Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo debemos ser entonces imitadores de quién? ¿De Dios o del diablo? De Dios, como hijos amados. Busquemos por favor qué nos dice Efesios 5. Del 1 al 7. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun su nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Entonces el Señor nos insta a ser pues imitadores de Dios. Pero para ser imitadores de Dios nos falta mucho. Y entonces, ¿cómo podemos ser imitadores de Dios? Precisamente buscando de Dios, precisamente metiéndonos en la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Aprendemos a ser imitadores de Dios. Dice que andemos en el amor también como Cristo. Jesucristo anduvo en el amor. Jesucristo, a pesar de todo lo que le hicieron, de todo lo que él pasó, ¿qué pasó con él? Él perdonó a sus agresores. Entonces en esta mañana Dios nos dice que imitemos a Jesucristo también, que seamos esas personas imitadoras de Él, que perdonemos las ofensas que nos hacen, que aprendamos a pedir perdón, que eso sí cuesta, pero que aprendamos a hacerlo. Dice, pero la fornicación y toda inmundicia no le agrada a Dios. Eso es lo que más detesta a Dios, la fornicación. Y muchas veces hay personas que andan fornicando y bien frescos, y como si nada hubieran hecho. Entonces a Dios le desagrada la fornicación, le desagrada que hablemos palabras vulgares. Pidámosle a Dios entonces siempre sabiduría para actuar en nuestra vida, para actuar en cada una de las áreas de nuestra vida. Digámosle al Señor que sea Él hablando por nosotros. Y si nos damos cuenta, mire que Él escogió a estas dos personas. ¿Para qué? Las escogió precisamente para que tuvieran sabiduría y les dio espíritu de ciencia y de conocimiento. ¿Para qué les dio ese espíritu de sabiduría a esas dos personas? Porque eran las que iban a manipular todas las cosas que iban a estar en el templo. Entonces, si estas personas hubieran sido unas personas idólatras, unas personas fornicarias, Él no las hubiera escogido, porque ellos iban a tocar esas cosas, esos instrumentos que iban a ser utilizados para el santuario y eran cosas sagradas. Entonces Él escogió esas dos personas para que hicieran eso. En este tiempo Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí. Nos ha escogido a todos los que estamos aquí. ¿Para qué? Para llevar una vida correcta, para llevar una vida en santidad, para que seamos esas personas que tenemos sabiduría para actuar, sabiduría para aconsejar, sabiduría para guiar nuestros hijos, sabiduría para guiar nuestro matrimonio, sabiduría para guiar a las ovejas. Entonces démosle gracias a Dios porque Dios nos ha escogido para eso. Y si escogió a estas dos personas, mire, les dio espíritu de ciencia y de todo arte. Dios a ti, a mí, a todos los que estamos aquí nos ha dado ese don del arte. Pero ¿qué pasa en nosotros? Muchas veces nos negamos. Muchas veces
de decir, somos tan descarados y tan conchudos y le decimos, no, yo para eso yo soy nulo. Yo para coger una aguja, nada. A mí sí que para esa me rajé. Pero no, estamos negando los dones que Dios nos ha dado. Si tú le pides a Dios ese espíritu de sabiduría y de arte, pudieras hacer muchas cosas. Cuando yo me pongo a pintar esos cuadros, yo le digo, Señor, mis manos son tus manos. Muchas veces ni siquiera sé qué es lo que voy a pintar. Y yo siento que es Dios el que me va guiando. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por la sabiduría de Dios, por el Espíritu de Dios, Él lo hace. Ustedes han de pensar, no, la pastora, ¿dónde estudiaría para hacer esas cosas que hace tan bonitas? Pues yo quiero decirles que yo no he estudiado para hacer todo eso. Dios me ha dado ese don y le doy gracias a Dios por eso. Y le doy gracias a Dios porque todo lo que hagan mis manos se vende. Todo es bendito. Porque Dios nos ha dado esos dones. Y a todos nos ha dado. Sino que muchas veces, ¿qué somos? Perezas. Preferimos estarnos echados en una cama y no estar produciendo. Tú tienes manos, tienes ojos, tienes oídos, tienes piernas. Muchas personas no tienen ojos, no tienen manos y pintan con sus pies. Y si aún sin mirar, lo hacen. Más tú que tienes todas tus facultades mentales y todas tus facultades para hacerlo, y muchas veces preferimos estarnos echados durmiendo y no hacer nada. En la iglesia hay tantas cosas para hacer, tantas cosas para poder uno contribuir, arreglar, decir, vea, si yo no sé hacer eso, enséñeme, pastora, yo quiero aprender a hacer esas flores, quiero aprender a hacer eso, enséñeme para yo poder colaborar con la iglesia. Muchas veces nosotros como pastores, para arreglar lo que está, tenemos a veces que amanecernos porque no hay personas que digan, venga, yo le ayudo. Y es triste porque si tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, tienes que poner tus manos, tus dones y tus talentos al servicio de Dios. Entonces no hay nadie inútil, como nos dicen. Necesitaba Dios arreglar su templo, su tabernáculo, la casa de Dios, y por eso Él le dio ese tipo de dones y habilidades para que lo hiciera. No vamos a saber de todo, como dice la pastora, hay cosas que ella igual no lo hace ni le gusta hacerlo. Hay personas que dicen, bueno, para abordar eso sí no lo hago. Bueno, ahí no vamos a saber de todo, pero sí Dios nos da habilidades para hacer aquellas cosas que Él sabe que nosotros necesitamos. No hay personas inútiles, todos alguna habilidad tenemos, todos alguna cosa sabemos hacer, solamente que debemos disponernos para eso. Si nosotros no nos disponemos, lógicamente nada podemos hacer. Para cualquier actividad en la vida lo que se necesita primero es disposición. Si estamos dispuestos, aprendemos. Si estamos dispuestos, lo hacemos. Si no estamos dispuestos, no hacemos nada. Así nos preparemos, así estudiemos, así hagamos lo que hagamos. Si no nos disponemos, simplemente no hacemos nada. Como nos decía en Éxodo 31:28, también nos dice que la sabiduría no solo es para la vida, sino es para diseñar, es para tejer, es para proyectarse. Si nos damos cuenta, ellos tenían que tejer, tenían que coser, porque tenían que hacer sus vestidos para los sacerdotes. Entonces Dios da a cada cual esos dones. Como tenemos aquí a mi hermana, le dio el don de coser, pues ella es experta en coser. Y es un don que Dios le ha dado. Nos da el don para proyectarnos. ¿Cómo me proyecto yo de aquí a unos 10 años? También debemos ser esas personas que tenemos proyecciones. ¿Qué sueños tengo para poderlos alcanzar? ¿Qué hago para poder alcanzar esos sueños? Y en la iglesia Dios nos ha puesto aquí como pastores, ¿para qué? Para buscar esas personas que son sabios de corazón, dice. Aquellas personas que buscamos para que ayuden a sacar el ministerio adelante. Porque Dios dota también en las iglesias a los siervos para eso, para que sean esas personas idóneas, para que sean esas personas que ayudan a los pastores
a sacar cualquier proyecto que tengamos. Y le doy gracias a Dios por el equipo de trabajo que tenemos, porque es un equipo muy bueno. Y los bendigo en el nombre de Jesús, porque sé que han dispuesto de su corazón y Dios les ha puesto en el corazón eso, el servir, el estar pendientes de la iglesia, el estar pendientes de los pastores. Y les doy gracias a Dios y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Como dice la pastora, entonces, todos tenemos habilidades, todos tenemos talentos, todos podemos hacerlo. Lo único que debemos es simplemente proponernos a hacerlo. Simplemente, si nosotros nos disponemos, entonces lo podemos lograr. Si no hay disposición, no hay absolutamente nada. Entonces, decíamos que Dios nos da espíritu de sabiduría y ya miramos cómo opera el espíritu de sabiduría, cómo se define y cómo ser llamados por Dios, cómo ser esos hombres sabios. Entonces, ¿cómo somos llamados por Dios? Lo que miramos ahorita. Los pastores son los encargados de mirar quién tiene el llamado para predicar, quién tiene el llamado para hacer diferentes tareas en la iglesia. Y Dios nos ha dotado a los pastores también de esa habilidad de entender a las personas para qué son buenos. Y por eso es que cuando el pastor o la pastora te dicen, hermanita, yo quisiera que usted sirva de protocolo, quisiera que sirva de ujier, es porque Dios nos lo ha confirmado. Aquí no llamamos a dedo ni decimos por amistades, usted tiene este cargo, no. Es por revelación y porque nos ponemos en oración, la familia pastoral, para que Dios nos muestre quién tiene que estar en determinado cargo. Por eso también hay ese orden en la iglesia, por eso hay ese orden para poder enseñarles a ustedes y para que también el día que ustedes sean pastores, también Dios les dé ese espíritu de sabiduría, de revelación, para saber escoger a las personas idóneas. Amén. Bien, pastor, entonces Dios nos da ese espíritu de sabiduría porque Él quiere que su obra avance, que su obra crezca, y no solamente a nivel espiritual, sino cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a ser personas idóneas, capacitadas, preparadas. En el mundo a veces se busca y se requiere personal capacitado e idóneo, pero para las iglesias a veces pensamos que como es para servir a Dios, entonces lo hacemos de cualquier manera. No hay nadie que sea inútil. Dejemos a un lado las excusas, dejemos a un lado los temores, los prejuicios. Muchos de nosotros dejamos no solo de servir en la iglesia, sino dejamos de avanzar, de crecer, de desarrollarnos en la vida, porque nos dejamos llevar más por los temores, por los prejuicios, por el que dirán, por el que yo no soy capaz. Estilo Moisés. Recuerda que cuando Dios llamó a Moisés a su servicio, puso cantidad de excusas que para Dios ninguna de ellas fue válida. Por lo tanto, no hay excusa válida para nosotros para no avanzar, para no crecer, para permanecer en la mediocridad. Dios no hizo basura, Dios no hizo cosas inservibles, Dios hizo personas útiles, inteligentes, con sabiduría. Solo que tenemos que anhelarla, tenemos que pedirla. Dios quiere que tú y yo le sirvamos con capacidad, así que preparémonos. El hecho de que Dios nos dé algún tipo de habilidades no significa que no tengamos que mejorar. Como dijo la pastora, en algún inicio no estudió porque Dios le dio las habilidades, pero ahora ha hecho cantidad de estudios, se ha preparado más, porque simplemente no puede quedarse en lo básico. Así que cada uno de nosotros, Dios nos da el don, nos da la habilidad, pero debemos ir mejorando, debemos irnos perfeccionando. El mundo avanza, la competencia avanza. Por lo tanto, si Dios te ha dado alguna habilidad, no te quedes en eso. Es necesario capacitarse, es necesario mejorar. Esta es la enseñanza entonces en esta mañana. Dios nos ha dado capacidad, nos ha dado inteligencia, quiere que le sirvamos, dispongámonos y Él hace el resto. Él se encarga de prepararnos, Él se encarga de darnos los recursos, Él se encarga de darnos todo lo que necesitamos, simplemente si nos disponemos para poderlo hacer. Así que los esperamos el día de mañana en nuestra próxima emisión, un nuevo mensaje que nos servirá para mejorar nuestra calidad de vida. Recuerda que hoy en la noche, a partir de las 6:45, tenemos también la transmisión de nuestro culto. Los esperamos con un nuevo mensaje de vida. Que Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión.
que